Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con un solo objetivo: que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo de la semana 14 del tiempo ordinario del ciclo B. La liturgia de este domingo parece haberse puesto de acuerdo para comentarnos acerca de la difícil misión del profeta. Profeta es esa persona enviada por Dios para que anuncie y dé testimonio de quien le ha enviado a través de sus palabras, su oración y el testimonio de vida. Y el pueblo de Dios, como solemos llamar a nuestra iglesia, tiene una misión profética para hacer presente a Dios en cada uno de sus fieles. Y precisamente lo hace a través de sus profetas, como Ezequiel, Pablo y el mismo Jesús, como nos los presenta la liturgia de hoy. Y en la primera lectura tenemos a Ezequiel, quien tiene que cumplir una misión bastante difícil, porque se dirige a un pueblo rebelde y desobediente, duro de cabeza, y a quien tiene que hablarles en nombre de Dios. Y así, en la segunda lectura tenemos a Pablo, quien siente su fragilidad y tiene que luchar con dificultades bien parecidas a las de Ezequiel. Y junto con sus progresos, lo acompañan también sus fracasos. Pero así se hace más consciente de quien posee toda la fortaleza, y por eso llega a decir: soy contento en medio de mis debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y el Evangelio nos presenta a Jesús en un día sábado, en que entró en la sinagoga y fue invitado a leer el libro de la Escritura, y lo hizo con autoridad y tanta sabiduría que todos admirados se preguntaban si no era este el carpintero, el hijo de María. Y aquí, Jesús, el profeta por excelencia, escribe una de las páginas más tristes de su vida, rechazado por sus paisanos, sus allegados y familiares. ¿Y qué le vamos a hacer? Esa es la norma de muchos de nuestros paisanos hacia los enviados, quienes piensan que rechazar o matar al mensajero es más fácil que escucharlo y preguntarle acerca de lo que anuncia y de quién le ha enviado. Amables oyentes, antes de continuar profundizando en el bellísimo mensaje que nos trae la liturgia de hoy, les invito para que nos dispongamos a seguir la oración de apertura de nuestro programa. Dios, Padre bueno y misericordioso, hoy te suplicamos nos perdones, porque has venido tantas veces a nosotros que somos tu casa y no te hemos recibido, porque hemos acomodado tu palabra a nuestros cálculos, gustos y rutinas, porque hemos dejado que la luz de tu palabra se apague en nuestros silencios y miedos, porque te encerramos, Dios vivo, en nuestro egoísmo, porque no nos dejamos sorprender por la novedad de tu espíritu y tu misericordia a través de tus profetas, tus enviados. Perdónanos por las veces que nos hacemos los sordos al clamor de los pobres, nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, porque sabemos muy bien lo que hacemos, y cámbianos este corazón de piedra por uno de carne, capaz de sentir con los demás sus temores, sus preocupaciones y también sus alegrías, para amarles en ti y acoger tu palabra
y el mensaje que cada instante nos envías por medio de los miles de detalles y sobre todo por tus enviados, los sacerdotes, nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo y de todos aquellos que tú pones en nuestro camino para comunicarnos tu amor, tu sabiduría y concedernos tu perdón. Amén. Y bien, Jesús quiere realizar en cada persona que lo acoge aquellas cosas que predicó en la sinagoga de Nazaret. Proclamarles su buena noticia, sanar sus corazones si están abatidos, volverles a dar la vida, liberarlos de toda prisión. Pero Jesús ve también que hoy más que nunca hacen falta hombres y mujeres comprometidos, creyentes que, a ejemplo de Jesús, sean profetas y manifestación de Dios para los hermanos. Al Señor le gusta revelarse en el desierto de la vida y en la llanura monótona de cada día, a través de los acontecimientos más diversos. Y sobre todo, por medio de personas signo, que saben sonreír y compartir, recibir a los demás y tenderles la mano, escuchar a los otros y aceptarlos así como son, mostrando en todo el amor, la esperanza, el compromiso con los pobres, la fidelidad y el seguimiento incondicional de la justicia. Porque es así como se hará hoy realidad, visible a nuestros hermanos, el espíritu profético del Señor. Y hoy es el Padre Diego Cabrera Rojas, nuestro saludo allá en Lima, Perú, junto con su comunidad religiosa y su familia. Y llegado el sábado, día consagrado al descanso y al culto divino entre los judíos, Jesús entró en la sinagoga, lugar muy familiar para él porque desde niño allí había cantado los salmos y escuchado las sagradas escrituras. Y este día la sinagoga estaba llena hasta el tope, nos dice Marcos. Allí estaba María, su madre, sus parientes. Allí estaba presente todo Nazaret, con una enorme expectación por la fama que tenía el gran profeta Jesús. Este sábado, como de costumbre, se hicieron las lecturas, un pasaje de la ley de Moisés y un pasaje de los profetas. Esta lectura se hacía a elección del lector, el cual era escogido por el presidente de la sinagoga, quien acostumbraba invitar a una persona competente, por lo general a un rabí, quien enseguida de la lectura hacía el comentario de los profetas. Pero aquel sábado invitó a Jesús. Escuchemos este pasaje en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, los 6 primeros versículos. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra, acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchó con asombro. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Qué pensar de este don de sabiduría? ¿Y cómo explicar este poder milagroso que tiene en sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y no creían en él. Todo lo contrario, Jesús les dijo, a un profeta solo lo desprecian en su tierra, en su parentela y en su familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. A lo más, sanó unos pocos enfermos con una imposición de las manos, pero se admiraba al verlos tan ajenos a la fe. El Evangelio de Marcos omite detalles que Lucas los describe maravillosamente en el capítulo 4 de su Evangelio, versículos del 16 al 24. Y así nos dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según acostumbraba, fue el sábado a la sinagoga. Cuando se levantó para hacer la lectura, le pasaron el libro del profeta Isaías. Desenrolló el libro y halló el pasaje en que se lee: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer la buena nueva a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos que pronto van a ver,
para despedir libres a los oprimidos y para proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entonces enrolla el libro, lo devuelve al ayudante y se sienta. Y todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Empezó a decirles: «Hoy se cumple estas profecías que acaban de escuchar». Todos lo aprobaban muy admirados de esa proclamación de la gracia de Dios. Sin embargo, se preguntaban extrañados: ¿no es este el hijo de José? Y es aquí donde Jesús les dice: ningún profeta es bien recibido en su patria. Y por su falta de fe, no pudo realizar ningún milagro entre ellos. Y los oyentes de Jesús en la sinagoga no podían negar esta doctrina de Jesús, pero era demasiado, no se esperaban tanto. Y van al otro extremo. Lo desprecian, y no tanto por lo que dijo, sino por su condición humilde. Porque él no hablaba las lenguas de la cultura, no cita a ilustres pensadores griegos, sino que se refiere más al Antiguo Testamento. Y estos siguen pensando que nada bueno se puede esperar de este humilde hijo de carpintero. Creen conocerlo, refiriéndose a sus familiares, y al mismo tiempo no saben de dónde procede. ¿De dónde le viene esta sabiduría? Es decir, conocen su humilde aspecto físico, pero ignoran el divino. Es decir, carecen de fe. Y precisamente por su falta de fe, Jesús no hizo ningún milagro allí, porque ante la terquedad y resistencia de los hombres, el poder divino queda inactivo. Es la fe la que suscita el milagro, como lo hemos visto en tantos signos milagrosos que Jesús ha realizado durante toda su vida. Y ya vamos comprendiendo cómo Jesús anuncia su mensaje desde la humillación y el rechazo. ¿Y por qué? Porque todos somos inclinados a dar más importancia a la alaraca de un famoso que a la sabiduría de un humilde. Miremos las noticias y notaremos cuánto espacio en los medios de comunicación ocupa la muerte de una estrella y cuántos renglones ocupa la de una ama de casa o la hazaña de un simple trabajador. Y no es tanto porque los medios lo realicen, sino porque ese es el gusto del público y los medios están para complacer al público según sus gustos. ¿Qué le vamos a hacer? En cambio, un humilde o sencillo habla de los valores que dan sentido a nuestra vida y que deberíamos escucharlos siempre. A estos es precisamente que no escuchamos o no valoramos suficientemente. Y peor, si los criticamos. Y si dice algo que toca nuestra conciencia o nuestra conducta, mucho peor, porque no solamente no se escucha, sino que se desprecia. Como lo hicieron los paisanos aquí, Mensajero del Reino, que forma parte de su repertorio en su disco compacto, Construyamos Fraternidad, y es una producción de las Hermanas Paulinas de Colombia. Amables oyentes, pensemos en María, la Madre de Jesús, quien estaba también entre los oyentes de Jesús en la sinagoga aquel sábado, y lo que sentiría al escuchar a los paisanos decir: ¿no es este el hijo de María, y sus hermanos y hermanas no están entre nosotros? Sabiendo que María no tuvo otro hijo fuera de Jesús, concebido por obra del Espíritu Santo, como lo escuchamos también en otros pasajes del Nuevo Testamento. María permaneció siempre virgen. La perpetua virginidad de María está sólidamente fundada en la Escritura. Ningún texto bíblico afirma que aquellos hermanos y hermanas de Jesús sean hijos de María. María es llamada exclusivamente la Madre de Jesús, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Y únicamente Jesús es llamado el Hijo de María. La lengua hebrea y aramea carece de términos propios para designar los diversos grados de parentesco. Y por eso se usa el término hermano o hermana. Y por ejemplo, el Génesis, en el capítulo 13, versículo 8, nos dice que Lot es llamado hermano de Abraham, cuando en realidad era su sobrino. Jacob es llamado hermano de Labán, quien es su tío. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos hermanos de Jesús? San Pablo nos dice que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos.
Romanos 8:29. En conclusión, somos nosotros, sus hermanos y hermanas por gracia. Por lo tanto, María es la madre no solamente del primogénito, Cristo Jesús, sino también la madre de todos nosotros, los que formamos el Cristo total, el pueblo de Dios, la Iglesia. Y el documento Lumen Gentium del Vaticano II nos dice en el número 61 y 62, María es nuestra madre en la economía de la gracia, y esta maternidad de María perdura sin cesar, pues una vez recibida en los cielos por su amor maternal, cuida de los hermanos de su Hijo que peregrinan y se debaten entre peligros y angustias y luchan contra el pecado hasta ser llevados a la patria feliz. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo 14 del tiempo ordinario del ciclo B. Y a continuación, les recuerdo los santos que la Iglesia celebra en esta semana, y ellos son los santos de ayer que edifican hoy. El 8 de julio, la Iglesia celebra a San Eugenio III y Adriano III. El 9 de julio, la Iglesia celebra a la Virgen de Chiquinquirá, patrona y reina de Colombia. El 10, celebra a Santa Verónica de Giulianis. El 11 de julio, la Iglesia celebra a San Benito Abad. El 12 de julio, la Iglesia celebra a San Juan Gualberto. El 13 de julio, la Iglesia celebra al beato colombiano Marianito de Jesús. Y el 14 de julio, la Iglesia celebra a San Camilo de Lelis. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Y antes de la noticia, les presento con mucho gusto las intenciones de oración del Papa Francisco para este mes de julio. Es por el cuidado pastoral de los enfermos. El Santo Padre pide para que el sacramento de la unción de los enfermos dé a las personas que lo reciben y a sus seres queridos la fuerza del Señor y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y esperanza. Los pobres son el tesoro de la Iglesia. El Papa Francisco recibió en audiencia a los miembros del Círculo de San Pedro, asociación que desde hace 150 años ayuda a los pobres en Roma. El Círculo San Pedro fue impulsado en 1869 por Pío IX, quien animó a un grupo de jóvenes a dar de comer a los pobres de la ciudad eterna. En la actualidad es conocida como la sopa del Papa. En su discurso de bienvenida, el Papa Francisco destacó que el encuentro está bajo el signo de la gratitud, que es el bello sabor de la vida. Por ello, les animó a transmitir a los jóvenes su patrimonio de valores y experiencias. Pensad cuánta riqueza de fe vivida, de caridad concreta, de amor a los pobres puede pasar a través del ejemplo de una persona mayor. Y pensad en cuánta energía, cuánta creatividad, cuánto ímpetu puede dar un joven. También puso de ejemplo de entrega a los pobres al beato Pier Giorgio Frassati, el laico italiano que será canonizado durante el año del jubileo 2025. Hacia el final de su discurso, el Santo Padre hizo referencia a las obras que hay en Roma en la actualidad de cara al jubileo del año que viene, y afirmó que la obra que no puede faltar es la de la caridad. Por último, les invitó
con vuestra cercanía, compasión y ternura, a preparar también la ciudad para el jubileo, cuidando no las calles o las infraestructuras, sino el corazón y la carne de los pobres, que, como decía San Lorenzo, son el tesoro de la Iglesia. Y hasta aquí esta noticia que llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y la cortina musical nos anuncia que el Padre Carlos ya ha llegado a nuestros estudios y se dispone a presentarnos el maravilloso tema para esta semana. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Siempre es un placer estar con usted y con sus oyentes. A veces cuando leemos las Sagradas Escrituras, podemos olvidarnos que entre libros que son recuentos poéticos, como el libro de los Salmos, también leemos los recuentos de hechos históricos. Es decir, cuando leemos los hechos de los profetas en el Antiguo Testamento o los hechos de los apóstoles en el Nuevo Testamento, no estamos leyendo acerca de personajes ficticios e inventados. Estamos leyendo de personajes que vivieron en determinado tiempo histórico y que nos dejan enseñanzas para reflexionar y vivir. Si algo dejan claro los profetas, es que importante es crear un espacio en nuestra vida donde podamos escuchar la voz de Dios. Dios siempre está buscando hablarnos, pero muchas veces entre ruido y distracción, no le estamos poniendo cuidado a lo que Él nos dice. Los profetas toman decisiones radicales, pero esenciales, en la manera que se apartan de la vida cotidiana y crean espacio donde sea más fácil para ellos entrar en diálogo con Dios. La mayoría de nosotros no podemos optar por tomar una decisión tan fuerte, pero sí podemos buscar cómo crear espacios en nuestra vida, donde nos apartamos de ruido y de ocupaciones, y dedicamos tiempo a escuchar lo que Dios nos está diciendo. La otra lección que los profetas nos dejan es que cuando optamos por seguir a Dios, nuestra conversión y convicción no siempre estará entendida o bien recibida por los demás. Quizás nos echarán en cara nuestra falta de preparación o nuestros pecados del pasado, pero no podemos permitir que nada de eso nos desvíe. Seguir a Dios no es un camino para encontrar comodidad en esta vida. Es un camino para encontrar la gloria del cielo, y esa mayor meta muchas veces requiere que no estemos tan apegados a las cosas buenas de esta vida, que al fin del cabo hoy las tenemos y mañana no. Seguir a Dios y cumplir su voluntad es la máxima meta de esta vida. Pidamos hoy y siempre la gracia de cumplir en esta misión. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar el mensaje de su santidad, el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, hoy deseo reflexionar sobre la educación de los hijos como vocación natural de la familia. La alianza educativa está en crisis en nuestros días, está rota. Los síntomas son muchos. Por una parte, hay tensiones y desconfianza entre padres y educadores. Por otra parte, cada vez son más los expertos que pretenden ocupar el papel de los padres, que los cuales quedan relegados a un segundo lugar. Es necesario favorecer la armonía, el diálogo y la colaboración entre los diversos agentes de la educación. El papel de los padres es insustituible. Solo ellos pueden compensar algunos errores. Sin embargo, a veces se encuentran paralizados por miedo a equivocarse ante la complejidad de la vida actual y las nuevas exigencias de sus hijos. La Iglesia está llamada a acompañar la misión educativa de los padres, sobre todo con la luz de la palabra de Dios, que funda la familia sobre el amor. El mismo Jesús recibió una educación familiar que le ayudó a crecer en edad, sabiduría y gracia. Si la educación familiar recobra su protagonismo, muchas cosas cambiarán para bien. Es hora de que los padres y las madres
regresen de su exilio, se han autoexilado de la educación de los hijos y se impliquen plenamente en la educación de los hijos. Pidamos al Señor que dé a los padres la confianza, la libertad y el valor necesarios para cumplir fielmente su misión educativa. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticano por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que le digo a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga.